Bienvenidos, soldado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a continuar con 2GM Pacific. Vamos a jugar ya el tercer escenario, que lo tengo por aquí, el librito de campañas, que requiere de un montaje un tanto especial, ¿vale? Por eso lo quería montar y no está esto ya como debería ser para empezar la partida, ¿vale? Bueno, como veis, aquí pues tenemos Manila, ¿vale? Nos toca pues esta isla de Manila, que nos va a venir fenomenal porque tenemos muchos puntos. Lo que no voy a hacer es seguir esto de aquí, ¿vale? Porque si os acordáis en el vídeo, bueno, en la anterior partida, por el hecho de haber ganado, pues podríamos haber ganado por aquí 3 unidades del jugador seleccione para desplegar al inicio un marcador de ascenso sobre ella durante la batalla. Eso significa que serían veteranos mi ejército, ¿vale? Mis soldaditos, mi infantería. Tenemos cartas, nuestro mazo de 130 puntos, ¿vale? Y el mazo de los americanos, que luego tenemos por aquí, pues de los puntos que sea, ¿vale? Porque aquí acordaros que es el propio escenario me dice que debe de tener cada mazo de la IA, ¿vale? Fenomenal. Pues venga, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues primero vamos a colocar, si os parece, el tablero, ¿vale? Como veis aquí, ¿cómo lo estáis viendo? Yo creo que sí, que lo estáis viendo perfectamente. Como veis, bueno, esto sería en esta posición, ¿vale? Que como veis hay un montón de bosques, hay edificios, hay más bosques, setos, etcétera. La misión mía es destruir toda la zona central, ¿vale? Los 6 que... no, son 4... Son 4 y 4, 8, ¿vale? Las 4 cartas que van a aparecer aquí, en el centro, mi misión es destruirlas. Los americanos van a salir por la zona roja y yo puedo salir por las zonas azules, ¿vale? No puedo destruir el estado mayor, ni él puede destruir mi estado mayor, ¿vale? Se juega, creo recordar que era a 19 turnos, así que aquí tenemos para largo. Y ya está, o sea, aquí os quería comentar que las bandas azules es que yo puedo sacar a mis bichos tanto por aquí como por este lado, porque puedo flanquear al enemigo. Y lo bueno es que la IA solo va a poder tener hasta 3 puntitos por el estado mayor, o sea, no es lo que va a poder jugar, solo 3 puntos de activación o 3 puntos de compra, como queréis llamarlo, ¿vale? Y yo pues nada, pues a medida que vaya sacando, pues evidentemente ya sabemos cómo va con las líneas de suministros y toda la historia, ¿vale? Eso sí que no cambia en absoluto. Vale, pues venga, dadme un momento a que busque bosque, que busque por aquí, esto no sé ni lo que es. ¿Qué es esto? Ah, bosque, chozas, setos, edificios, más chozas, bosques, etcétera, ¿vale? Incluso cabaña por ahí. Venga, dame un momento, lo voy a buscar en nuestro super mazo que tenemos aquí, que no es pequeño, ¿vale? Aquí tenemos el mazo con todas las posibilidades que pueda haber en los terrenos. Me dais un momento, lo busco y continuamos, venga. Bueno, como veis ya lo tengo esto montado, ya tengo todas las piececitas, bueno, las carditas ya puestas en su sitio, con las chozas, las cabañas, los edificios y los bosquecitos, un seto por aquí, ¿vale? Y así queda pues la disposición según el escenario. Venga, pues vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, la situación comienza a resultar delicada para los americanos. El general MacArthur ordenó a todos los navíos anclados en la bahía de Manila, así como 20 aviones operativos que les restaban, abandonaran Filipinas para refugiarse en Australia. El avance japonés se produjo el 24 de diciembre después de unos 7.000 efectivos desembarcaran en la bahía de Lamón, cortando en dos mitades la península de Bicol. Manila iba a ser cercada por fuerzas provenientes desde Lingayen al norte y Lamón al sur. Muy bien, pues eso, ahora vamos a ver cómo cercamos a estos americanos para darle toda la caña que podamos y más. Ahora dice, el ejército americano actúa como defensor y el ejército japonés el atacante, ¿vale? Vale, hasta aquí no hay ningún problema.
Ahora dice puntos americanos de... Bueno, puntos del mazo americanos, que evidentemente como lo lleva la IA, pues los puntos se la pasa un poco por el forrete, ¿vale? Ahora, japonés tiene mazo de 130 puntos, ¿vale? No puedo utilizar carta de terreno, no lo hemos utilizado, así que no hay problema. El jugador japonés es el jugador inicial y comienza la partida con 7 puntos de acción. Venga, vamos a coger los 7 puntitos. Vamos a ir cogiendo por aquí. Mirad, ya tengo 2, 3, 4... a ver, son 2, 6 y 1, pues 7 puntitos de acción. Vale, fenomenal. Pues venga, ya tengo ahí 7 puntitos de acción. A ver, cositas que se me olvidan, que me salto así porque yo lo valgo, ¿vale? Porque aunque el americano, el mazo ya está predefinido, tengo que leer por si tengo que poner cartitas en su zona de aquí, de salida. Venga, vamos a leer. Límite de unidades de tanque de 3, nada. No puede incluir unidades de aviones, perfecto. Puede utilizar las cartas de terreno, pozo de tirador o zulo. Bueno, en teoría aquí el bicho naranja china, antes del inicio de la partida de la zona blanca. Vale. Reglas especiales. El jugador comienza con 7 puntos de... vale, también comienza con 7 puntos. A ver, perdonad que he cogido azules y los azules son de los americanos. Pues también comienza con 7 puntos, ¿vale? Ya veremos que a partir de ahora solo va a poder generar 3. Pues vamos, por lo que estuve leyendo. Venga, dame un segundo que voy a coger mis 7 por aquí. Son, vamos a ver, tenemos 2, 3, 4, 5. Venga, 6, 7 por aquí. ¡Epa! Que se me escapan. Vale, 6, 7. Yo ya tengo también mis 7 puntitos de activación. Vale. Dice a continuación, cogerá 5 cartas para gastar sus peas para desplegar unidades en las cartas de terreno. Las cartas de terreno colocadas dentro del área blanca. Se quedará con el resto de cartas y puntos sobrantes. Vale, perfecto. Pues ya sabemos, la IA siempre va a coger, evidentemente, pues las zonas blancas. Como ya habéis visto en el mapa, pues las zonas blancas es esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues evidentemente robamos 5 cartitas. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Robamos estas 5 cartas. A ver lo que sale. Vale. Pues va a poder jugar de momento estos dos, ¿vale? Porque estas dos, como veis, son de apoyo. Vale, fenomenal. Pues entonces, desplegará esto de aquí, ¿vale? Unidades especiales. Creo que está obligado a una de ellas, ¿vale? Que cogerá, pues a ver, 2. Creo que lanzallamas, ya no me acuerdo cuál era la prioridad cuando tenía varias de estas. No me acuerdo si eran francotiradores o lanzallamas. Venga, dame un segundito que tengo que mirarlo. Vale, como es defensivo, HMG, granadas, bazooka, mortero, cuerpo a tierra, granada de humo. Pues tenemos cuerpo a tierra, ¿vale? Cuerpo a tierra que ya viene como tal. Comprará cuerpo a tierra, ¿vale? Y ya está, porque ya no puedo comprar nada más. Vale, pues cuerpo a tierra. Pues venga, pues va a comprar cuerpo a tierra. Con lo cual va a ser 2, 3, ¿vale? 3 para desplegar esto. Perdón. 3 que viene por aquí, ¿vale? 3 y este le vamos a poner en este edificio, por ejemplo, ¿vale? Y ahora, estos de aquí, los marines de reconocimiento, ¿vale? Pues lo mismo, francotirador va a comprar las granadas, así que va a pagar 1 más 1 son 2. Pues compra 2, o sea, caen 2, ¿vale? Los pone aquí. Y ya con esto va a comprar la granadita. Vamos a coger una granadita por aquí. Vamos a ver dónde está. Granada. Ya tenemos la granada por aquí. Fenomenal. La granada. Vale, y ya con esto pues ya lo tiene desplegado. Pues venga, vamos a seguir leyendo. Bueno, estas cartas ya se quedan en la mano, ¿vale? Se queda el tío. Bueno, el bot se queda con ello. Y continuamos a ver lo que nos dice. Para gastar cartas de terreno colocadas en la línea. Vale, se quedará con el resto de cartas y puntos sobrantes, ¿vale? Le sobran 2. Ahora, el jugador americano no tiene línea de suministros en la fase de estado mayor. Su EM, ¿vale? Su estado mayor genera 3
punto de suministro cada turno en lugar de 1 y no puede ser atacado. El M es inmune al daño y su fase de despliegue solamente podrá desplegar unidades dentro del área de color rojo, es decir, desplegar aquí, ¿vale? Como ya os dije antes, como yo lo había leído y tal, pues sabía que tenía los 3 puntitos. Vale, fenomenal. Fase de Estado Mayor tendrá en cuenta su línea de suministros desde el Estado Mayor de forma habitual, si bien podrá desplegar unidades en las dos áreas de color. Vale, a ver, eso es para el japonés, ¿vale? No puedo utilizar las cartas de terreno, comienzo con 5 cartas y 7 PAs, ¿vale? Y pues eso, pues que yo tengo pues línea de suministros, así que puedo hacerme aquí una fila bastante grande, ¿vale? Y así no rompo línea de suministros y puedo generar muchísimos puntitos de esto. Vendrá fenomenal. Vale, ahora, objetivo, defensor. Resistir en la ciudad. Al final de la fase del turno 19 se tienen en cuenta los turnos de ambos bandos. Obtendrá la victoria si su enemigo no ha cumplido su objetivo, ¿vale? Ahora, el atacante destruye todas las cartas de terreno dentro del área blanca, ¿vale? Obtiene la victoria si logra destruir todas las cartas de terreno que hay desplegadas al inicio dentro del área central blanca, ¿vale? Toda esta parte de aquí, ¿vale? Y bueno, y esto ya son los bonificadores de victoria. Muy bien, pues ya con esto lo tenemos apañado, ¿vale? Pues yo tengo por aquí al General Homa, que se me había pasado cogerle, ¿vale? Y este nos da la habilidad de desplegar una segunda carta con el mismo nombre en el mismo turno. Reduce el coste de despliegue a 0, excluyendo su equipo adicional si se trata de una unidad. Este ya lo vimos en la partida anterior, ¿vale? Pues fenomenal, pues ya tenemos aquí a este general que nos va a ayudar bastante para poder traer un montón de tropas. Iba a decir invocarlas, pero no, va a ser que invocarlas no, aquí no se invoca absolutamente nada. Vale, pues fenomenal, pues venga, pues como los pollos, ¿vale? Pues yo creo que vamos a empezar ya el primer turno, ¿vale? Que sé que estáis deseando que empecemos, pues vamos a empezar. Venga, vamos a robar mis 5 cartitas. Acordaros que el máximo de cartas que se puede tener a mano es de 7, ¿vale? Tengo 4 y 1, 5. Y como empiezo yo, pues vamos a ver, mi Estado Mayor me genera un puntito de esto y de lo otro. Así que un puntito, ¿vale? Pues a ver, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8. Fenomenal. Vamos a ver qué podemos hacer. ¡Hombre! Hombre, vamos a empezar fuerte, ¿eh? Vamos a empezar fuerte. 4, vamos a ver, 4... ¡Oh! 5, 6 para generar más puntos de acción para el próximo turno. Fenomenal. Fenomenal. Pues vamos primero a desplegar esto de aquí, ¿vale? 1 y 2. Los operadores están aquí, Waidachachi, ¿vale? 2. Ahora, este de aquí le vamos a desplegar y vamos a venirnos aquí, el tanque. Ahí le dejamos. Son 6, 6, 6, 6 y yo creo que ya no voy a poder hacer nada más, ¿vale? No voy a poder hacer nada más. Esto es, hay algo que pagar. Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra, genera un puntito. Nada. No hay que pagar nada más. No hay, el cuerpo a tierra es coste 0. Estos tienen cuerpo a tierra coste de 1. No me compensa, ¿vale? Y me quedaré con estos marines que van a ser super guay, que entrarán en el turno siguiente. Así que, pues nada. A ver, yo me he pasado aquí las fases como ala, como si tal. Encima se me ha olvidado robar cartas. O sea, es que esto es acojonante. Bueno, de momento voy a hacer esto, ¿vale? Espera, voy a quitar todo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? 2 y 4, 6. Pues venga, estos se van al garete. Y me quedo con 2. Venga, vamos a la fase de inicio. Terminan efectos de juego, no lo hay, vale. Estado mayor, se generan los puntos. Ya lo había generado, ¿vale? Solamente un puntito, vale. Cartas, cojo 2 cartas. Eso se me había pasado. Cogemos 2 cartitas, vale, pues venga. Fenomenal, cojo estas 2, ¿vale? Y estas para... ¡Buah! Para el turno siguiente. Bueno, lo que me está viniendo aquí, me está viniendo todo fenomenal, ¿eh? Me está viniendo todo fenomenal. Vale, ahora dice, coge las 2 cartas, vale, movimiento. Como no había nadie, no podía mover. Ahora despliego, vale, ya están desplegados. Y ahora disparo, vale, fenomenal. Ahora voy a disparar.
Estos disparan a 2. 1, 2, no tiene alcance, pero este sí tiene alcance de 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Vale, pues voy a disparar a choza. Acordaros, zona blanca es esto de aquí, ¿vale? Desde esta choza hasta esta choza. En todo esto de aquí. Entonces, voy a disparar ahí. ¿Qué necesito para disparar? Pues según esto, ¿vale? Según este tanque, con 6 o más impacto, ¿vale? Y con 9 pues le hago el crítico y se va a tomar Vito, ¿vale? Y solo tiene 2 puntos de vida, con lo cual pues la puedo destruir de un impacto. Tiene penetración de 5, ¿vale? Y hace 2 puntitos de daño, con lo cual pase lo que pase, me lo puedo cargar. Vale, fenomenal. Pues venga, vamos a coger mi calaverita, que no sé dónde anda. ¿Dónde anda? Vale. Yo soy los verdes, los blancos son los enemigos, ¿vale? Venga. Pues un 6, ¿vale? Evidentemente la choza pues se va a tomar por culo, ¿vale? Tiene 2 puntitos, ¿vale? Estos 2 puntitos de impacto, pues nada. Ala, pues queda en... bueno, estos son túneles. Nada. No queda en nada porque la choza pues evidentemente se quema, se destruye, se va todo al garete, ¿vale? Yo creo que a esta choza le pasa lo mismo, ¿verdad? Túneles, sí, vale. Pues nada, pues este se va al garete, pues uno menos. Ala, pues venga, pues una chocita menos. Una chocita menos. Fenomenal. Pues así ya no tienen cobertura. Vale, pues ya poco más puedo hacer. He disparado con el arma principal. Como no lo he desplegado con ninguna MG ni nada por el estilo, pues mira, podría haber comprado una MG. Le podría haber comprado la MG. Es que de verdad que se me ha pasado. Pero como una MG al fin y al cabo no es una HMG, con lo cual no... A ver, la MG, ¿qué podría hacer la MG? La MG alcance 7, penetración 3, 2, pues mira, sí, podría haber comprado la MG. Bueno, ya está hecho. Vale, bueno, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Para la próxima, si me salen más tanques, desplegaré con más cositas si tengo para poder pagarlo, evidentemente. Vale, pues venga, ¿a quién le toca? Me sigue tocando a mí, ¿vale? Ya hemos disparado, ahora es la fase de voltear, no tengo que voltear ninguna carta porque no tengo nada que lanzar, no he lanzado nada. Descarte, pues no necesito descartarme, tengo 4 cartitas, ¿vale? No necesito más. Tengo 4 cartitas y ahora finalizamos el turno y ya está. Pues venga, pues es el turno del enemigo, ¿vale? Turno del enemigo. Pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues cogemos, como no, ya sabemos cómo va, nuestra chuletilla, ¿vale? Nuestra chuletilla que nos dice qué es lo que debemos de hacer, ¿vale? Entonces, cogemos, lanzamos dadete de 10, ¿vale? Para ver qué es lo que va a hacer. Acordaros, los 2 primeros turnos, ¿vale? Lo determina, pues esto de aquí, ¿vale? Los 2 primeros turnos, con lo cual no me hace falta lanzar el dado ni nada. Bueno, pues nos dice, como es defensivas, la tercera columna, ¿vale? Es escenario histórico, refuerza el objetivo sin romper la línea de suministros, ¿vale? Pues entonces reforzará pues todo lo que pueda aquí y poco más, ¿vale? Fase de estado mayor. Venga, vamos a empezar. Inicio. Termina los efectos del juego. Vale, fase de estado mayor. Coge 3 puntitos de activación. Vale, pues venga, los 3 puntitos, vale, los 2 que tienes son 5. Vale, ahora, cartas, roba 2 cartitas. Pues venga, 1 y 2 cartitas. Vale, infantería, evidentemente va a sacar la infantería, ¿vale? Sacará la infantería. Vale, y ya con esto pues vamos a ver la fase de despliegue y después se va a mover. Acordaros que esto lo hace al revés. Ahora nos dice fase de estado mayor, ¿vale? Fase de la carta, levanta la carta adicionales del mazo hasta tener 7 cartas. Ah, vale, o sea que este va hasta 7 cartas. Yo no me acordaba de eso, ¿vale? 3, 4, 5, 6, ¡buah! Y 7. Bueno, pues evidentemente ya sabemos lo que va a desplegar. Siempre despliega la carta de mayor coste. De mayor coste. Vale, venga, cositas. Cositas, fase de cartas patatín. Venga, en fase de despliegue se establece el sistema de prioridades. En el turno 1-2, ¿vale? Como es defensivo, va a ser primero cañoncitos, ¿vale? Que no hay cañones. Y después va por la infantería que le obliga a tener un equipo, ¿vale? Le obliga a tener pues un equipo de estos adicionales. Pues primero irá a la infantería, que es lo que tiene que bajar. Vamos a ver, infantería, son 3 puntos. ¿Cuántos puntos tiene?
5 hemos dicho, ¿no? 2, 4, 5, vale, pues son 3. Y para bazooka, no, creo que era bazooka, ¿cuál era? Dame un momento que no me acuerdo el orden de prioridades. Creo que este era granada, ¿vale? Esto sí, va a ser granada y esto va a ser bazooka. Es que no me acuerdo. Dame un momento que no me acuerdo. Vale, pues sería HMG, bazooka y granadas. En este caso solamente va a ser el HMG y aquí va a ser las granadas. Pues serían 1, 2... 3, 4, 5, ¿vale? Pues 5 lo va a desplegar aquí, ¿vale? Se despliega aquí y después se van a mover hacia el objetivo, ¿vale? 2, 3, 4 y 5. ¡Hala! Fenomenal, pues se ha gastado todo lo que tenía, ¿vale? Vale, pues ya está, ya no va a poder desplegar absolutamente nada más el bot. Y ya con esto pues vamos a ver cuál va a ser su objetivo. Ya es la fase, como hemos dicho, fase de despliegue, porque él lo hace al revés, y ahora el movimiento. ¿Y hacia dónde se va a mover? Pues evidentemente refuerza el objetivo sin romper la línea de suministro. Bueno, en este caso, como no tiene línea de suministro, le da absolutamente igual. Pues se va a mover. ¿Cuánto movimiento tenía esto? De 1, ¿vale? Pues 1 y 1, porque se vienen hacia esta zona que es para reforzar los objetivos, que son estos de aquí, ¿vale? Y lo que intentará buscar va a ser, pues, estas zonas. Intentará buscar esas zonas. Vale, fenomenal. Fenomenal, pues poco más podemos hacer, ¿vale? Ya aquí el enemigo, poca historia. Vamos a ver qué es lo que tiene. Fase de despliegue, ¿vale? Ya lo hemos dicho. Cantidad de cartas a desplegar, pues evidentemente, pues como tenía 5 PAs, ¿vale? Pues despliega 2 cartas, que es lo que hemos hecho. Y además pues estábamos obligados, porque no lo pone aquí, ¿vale? Estamos obligados a comprarle pues cositas, que por cierto no se lo he puesto y no me lo decís, ¿eh? Ya está, ya se lo puse, la HMG y la granadita. Fenomenal. Vale, pues ya está. Pues ya poquita chicha podemos hacer ya. Vamos a ver qué es lo que le tocaría hacer ahora. Ahora, fase de disparo, voltear y descarte. Vamos a ver, la fase de descarte. La verdad es que no lo he hecho mucho, sobre todo lo hice un poquito en el vídeo anterior, pero en el principio no lo hacía y tal, pero vamos a leer para ver qué es lo que va a hacer. Los 2 primeros turnos conserva una carta de unidad de cada nivel de prioridad del 1 al 3. Vale, prioridades las tenemos aquí, ¿vale? 1, 2 y 3. Entonces, de prioridades solamente va a conservar una carta de cada tipo. Y como no lo tenemos, como solamente tiene esta, va a descartarse de estas de aquí, ¿vale? Y se queda con el M3 Scout. Vale, fenomenal. Pues nada, pues estas cartas de apoyo se van a Garide, ¿vale? Las descarta y se acabó. Vale, pues ya está. Fase de descarte, apañado. Fase de... Uy, he movido esto sin querer, perdona, que he movido el tablerito. Fase fin de turno, ya no hay nada más que hacer, pues ya poca chichota. Vamos a empezar el turno 2. Venga, vamos para allá, turno 2. Empiezo yo. Inicio, terminan los efectos de juego. No hay ningún efecto, ¿vale? No hay ningún efecto. Por cierto, fase de despliegue y disparo. O sea, estos tenían que disparar. Vamos a ver. 1 y 2 no disparaba nadie, ¿vale? Estos no llegaban a ningún lado. 1, 2 y 3 no llegan. 1, 2 y 3, vamos, que si hubiese desplegado la MG, tampoco hubiese hecho nada porque este es un blindado y no le penetra, ¿sabes? Así que no hay ningún problema, ¿vale? Me he saltado esa fase de disparo, pero es que no hay a quién disparar o dónde disparar, ¿vale? Venga, fenomenal. Venga, inicio del turno. Terminan los efectos de juego. Vale, fase de estado mayor. Pues tenemos por el estado mayor, ¿vale? Más las 2 cartas de operaciones de radio, más otro de aquí. Entonces serían 1, 2, 3, 4 puntitos que me llevo para la saca. Pues fenomenal, 2, 3 y 4, ¿vale? Lo tengo por aquí, más otros 2 que ya tenía en el estado mayor. Pues chachi, ya tenemos 6 puntitos que nos va a venir muy bien. Vale, pues entonces ahora, con las cartitas guapas que tengo, voy a meter aquí un cañoncito que se va a cagar la perra. Ya te digo yo que se va a cagar la perra. Vale. Antitanque, punta hueca. Buah, esto voy a poder hacer daño, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí. Vale. Vamos a ver. Movimiento. Venga, fase de movimiento. No, perdón, fase de cartas. Roll 2 cartitas. Vale. Tenemos trampas. ¡Oh! Aviones. ¡Oh! ¡Oh! Lo que pasa es que son 5, ¿eh?
Son 5, pero hacen 4 impactos. 4 impactos. Esto me lo voy a reservar de momento. Sí, porque estoy un poco tocado, ¿vale? Necesito desplegar infantería, que ahora mismo necesito estos. Necesito todos estos. Necesito a todos estos. Ahora mismo sacarlos me vendría fenomenal. Fenomenal. HMG, para desplegar el HMG y todo, colega. Vale, pues venga, vamos a hacer esto. Venga, fase de movimiento. Vamos a mover. Venga, vamos a mover. Este le movemos aquí, ¿vale? Y este le vamos a mover también aquí. Vale. Y ahora este le podemos mover. ¿Cuánto se mueve esto? Esto se mueve 2. 1 y 2. ¿Y cuánto? Tiene blindaje 4. El HMG. El HMG que... HMG tiene... Ah, penetración de 4, tío. Penetración de 4. Esto me daría solo un más 0. Esto sí me daría un más 1. Vale, vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a mover estos. El tanque 1 y 2 y lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque el bosque me da un más 1 de cobertura. Así que me va a venir fenomenal. Un más 1 de cobertura. Vale. Y ahora, como ya he movido, me falta la fase de despliegue. Que voy a desplegar 3 y 3, 6. 2, 4, 6. Vamos a ver. Voy a desplegar esto, ¿vale? 3, con este serían 4. 4. Lo voy a dejar aquí. 4, que lo voy a desplegar, si os acordáis, la HMG, ¿vale? Porque lo voy a comprar. No he dicho nada, no es que os acordéis, es que no he dicho nada. Voy a comprar la HMG, ¿vale? Así que serán 4 de coste, ¿vale? 2, 4 de coste. Y además de 4 de coste, voy a coger la HMG, que esto deberá estar por aquí. ¿Dónde está la HMG? Dame un segundo. Vale, la HMG sale así que la puedo plegar sin ningún problema. Sale, sale plegada. Y tengo 2 todavía en reserva. Tengo 2 puntitos en reserva. Y me voy a quedar con ello, ¿vale? Voy a reservarme los 2 puntitos que me quedan. Lo voy a reservar. Porque, a ver, ¿puedo desplegar otro más? Es que no tengo otro que sean refuerzos especiales para poder desplegarlo de manera gratuita. No tengo. Aquí pagué un coste de más, ¿vale? Por bajar a los operadores de radio, pero en realidad me tenía que haber salido gratis gracias a General. Pero bueno, da igual, no pasa nada, ya está hecho, pues ya no voy a hacer un rewind, ¿vale? Bueno, pues ya está, ya hemos desplegado, ¿vale? Ya hemos movido, hemos desplegado y ahora la fase disparo, ¿vale? Pues voy a disparar con el cañón, perdón. Con el blindado voy a disparar a estos de aquí. Vale, pues venga, vamos allá. Vamos allá, venga, vamos a ver, con un 7 me valdría, ¿vale? Con un 6 o más se hubiese impactado. Vale, pues ha sacado un 7, significa que estos se van a garete porque tienen... Ah, no, tienen 3 de vida. Está súper tocado. Están muy tocados, fenomenal. Vale, pues tienen 3 de vida, joder, pues vaya faena. Pues le he hecho nada más que 2 puntos de impacto, ¿no? 2 puntitos de impacto. Vaya historia, joder. Bueno, pues no ha podido ser, no pude eliminarlos. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Vale, y ahora con estos de aquí, con la HMG voy a poder disparar aquí, ¿no? Yo creo que perfectamente. Voy a poder disparar sin efecto. Aquí solo entraría infantería. ¿Aquí solo puede entrar infantería? No, terreno difícil. Vale. Pues sí, ya está. Vale, fenomenal. Vale. Solo infantería. Vale. Dificultad más 2, más 3. Blindaje 2. A esto les daría un blindaje de 4. La Virgen. Vale, tiene 8 puntos de impacto. Vale, pues le voy a disparar con... A ver, 1 y 2. No hago absolutamente nada. Lo que voy a hacer, voy a disparar con su arma... ahí va, he cogido un mortero, perdonad. He cogido un mortero y no me he dado ni cuenta. ¿Y este mortero? ¿Dónde ha salido este mortero? Este mortero no debería estar aquí. Ahora sí.
Vale, venga, ahora sí, despliego la HMG. Lo dicho, con su arma principal, ¿vale? Voy a disparar a la choza y la voy a destrozar, voy a intentar destruirla. Venga, cogemos por aquí nuestra calavera. ¿Cuánto necesito sacar? Un 5 o más, ¿vale? Un 4. Pues nada, he fallado, con lo cual nada de nada. O sea, he disparado y no le he hecho nada. Simplemente le he hecho unos agujeros, pero no... Sigue aguantando en pie. Vale, y ahora con la HMG, que evidentemente voy a disparar al edificio. Tiene 8 puntos de impacto. Pues vamos a ver, con la HMG necesitamos sacar un 4 o más, ¿vale? Con un 4 o más le hacemos 3 impactos. ¡Ah! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Un 1! ¡Un 1! ¡Buah! Pues nada, pues ya hemos hecho lo que tenemos que hacer. Vale, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Con estos, ¿qué podemos hacer? 1, 2. Podemos intentar disparar aquí, tiene 2 de alcance. Podemos intentar disparar esto a la choza y que sea lo que tenga que ser. Tienen que sacar un 9 o un 10, pero bueno, pues lo que sea. Oye, es un impacto que se comería. Un 4. Bueno, evidentemente, pues no, naranja de China. Y estos de aquí, pues no hacen absolutamente nada, ¿vale? Pues ya con esto, bueno, pues ya con esto, pues sí, hemos terminado. Ya no puedo hacer absolutamente nada más. Nada más. Vale, pues venga, turno de nadie, porque tengo que terminar todavía mi turno, ¿vale? Fase de disparo, ya está. Fase de voltear, no hay nada que voltear, ¿vale? Nada de nada. Fase de descarte, a ver cuántas cartas tengo yo por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Nada, no me tengo que descartar de nada. Y ahora final del turno, ¿vale? Pues ya hemos finalizado el turno. Pues venga, turno 2 del enemigo. Pues ya sabemos, inicio, terminan los efectos de juego, no hay ningún efecto. Robamos cartitas, ¿vale? 1, 2, a ver, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, pues 7. Tiene mucha infantería y tiene esto de aquí, ¿eh? Esto me puede fastidiar perfectamente. Pero como ahora mismo estamos en el turno 1 y 2, pues lo que va a hacer va a ser desplegar infantería porque es su prioridad. Vale, coge... Fase estado mayor, coge 3 puntitos de estado mayor, ¿vale? Y ahora va a desplegar, pues acordaros, viene por aquí, ¿vale? Viene por aquí, como estamos turno 1 y 2, refuerza el objetivo sin romper la línea de suministro, en este caso no hay línea de suministro para él. Y lo que va a hacer va a ser, pues, desplegar un cañón si puede, ¿vale? Siempre y cuando tiene 3, desplegar una carta, ¿vale? Vamos a ver, un cañón que valga 3. No, este vale 6, con lo cual no va a poder. Y esto es un vehículo, ¿vale? Los vehículos nada, así que va a ser infantería, que la infantería va a ser, en este caso, será este de aquí porque está obligado a, pues, comprar un HMG, ¿vale? Pero antes de hacer nada de eso, lo que va a hacer va a ser moverse. Y hacia donde, o sea, desplegar, efectivamente. 2 y 1, 3, pues se va a gastar los 3 porque va a pillar un HMG, ¿vale? Como yo puedo elegir dónde lo puedo poner, pues lo voy a poner aquí. Los 3, venga. Gasta los 3, le ponemos un HMG. Soy capaz de cogerlo. Vale, le ponemos ahí un HMG que está plegado. Y ya, pues con el resto, pues ya no va a poder hacer nada más porque no tiene para gastar puntos de activación, ¿vale? Vale, pues venga, turno de estos. Como se tiene que venir hacia el objetivo, que son estos de aquí, pues se siguen moviendo, ¿vale? Se siguen moviendo. Fenomenal. Vale, pues ya es turno de, ya hemos dicho, de movimiento, fase de despliegue, que ya hemos visto que es lo primero que tiene que hacer. Y ahora la fase de disparo. Vale. Con la fase de disparo lo que va a hacer, evidentemente, este no puede disparar la granada. ¿Va a poder hacer algo con la granada? La granada tiene una penetración de 4. Yo tengo un blindaje de 4. Pues mirar, sí va a poder lanzar la granada y ver si hay suerte. Con 4 más impacta, ¿vale? Me hace 2 pupas. 1. Ah, no, pero es alcance de 1. No puede. Así que naranja de la China. Vale, fenomenal. Ahora, este va a poder desplegar, estos pueden desplegar el HMG para dispararme. Efectivamente, lo pueden hacer, ¿vale? Porque siempre van a disparar al objetivo con mayor puntuación, y es este de aquí, ¿vale? Entonces, puede desplegar y puede desplegar. Vamos a empezar por este de aquí.
Yo tengo ahora mismo, ¿esto me da algo de cobertura? No, solamente modificador de +1 para estos. Modificador de +1 para esos, entonces tiene que sacar un 5 o un 9. Vale, un 5 o un 9. Pues venga, vamos a ello. Como ya sabemos cómo va, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a destrozar el tanque. Venga, vamos allá. Ha sacado un 8, vale. Un 8, pues un 8 no ha sido un crítico. No ha sido un crítico, ¿vale? Porque tengo el bosque. Aún así, me hace 3 impactos, ¿vale? Y me perfora, vamos, me destroza el tanque. O sea, me lo manda a tomar viento el tanque, colega. Me han mandado el tanque a tomar viento. Tiene 3 de salud, tiene 4 de blindaje, esto tiene penetración de 4, con lo cual no lo puedo creer. ¿Pero qué mierda es esta? Tipo 97, pero esto es una mierda. Me echan un palo, colega. Pero una caca, pero vamos, una caga ruta de mucho cuidado. Vale, pues ya está, pues me ha destrozado así sin más. Ahora vamos a ver si puede disparar este aquí. Claro, evidentemente. Dispararía si estuviese aquí, pues eso, pues al tanque. Como ya no está el tanque, vamos a ver. 1, 2 y 3, ya no llega. Pues 1, 2 y 3 no puede disparar a nadie, ¿vale? Pues se queda como está, pues no puede hacer más. Vale, feten, pues fenomenal. Pues ya, fase de disparo 1 y 2, ¿vale? Este no ataca a nadie, 1 y 2 no ataca absolutamente a nadie. Y listo. Y listo. Ya en el próximo ya sí tengo que mover estos hacia estas direcciones, ¿vale? No queda otra. No queda otra para poder mover el resto para que queden en los objetivos, ¿vale? Pues ya está. Venga, pues apañado. Vamos a ver, fase de despliegue, ya está, fase de disparo, ya está, voltear, no hay nada que voltear, nada de nada. Descarte, ¿vale? Descartar las 7 cartas, vamos a ver, hay que quedarse uno por cada tal. Así que se va a quedar con esta, se va a quedar con esta y se va a quedar con la infantería, esta de aquí, que es la que más cuesta, ¿vale? El resto pues se va todo al garete. Pues venga, se descarta de esto. Vale, y se queda con estas 3 cartitas. Muy bien. Vale, pues ya con esto pues hemos hecho, bueno, y ya finalizar el turno. Y pues ya está. Pues ya con esto hemos hecho el turno 1 y 2, ¿vale? Lo voy a dejar aquí porque ya hemos visto cositas, ya hemos visto cómo nos ha pegado tiros, ya hemos visto cómo han meneado a mi tanque, ¿vale? Y esto se va a alargar un poquito y tampoco quiero hacerlo muy pesado, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, mirad, ya tengo por aquí 2 cartitas más y ya podré hacer cositas. Vale, pues nada, lo dicho, lo voy a dejar aquí, espero que hayáis visto y que lo hayáis disfrutado, ¿vale? Y así estos combates que hemos tenido aquí en la ciudad y tal, que se está poniendo la cosa interesante, hemos perdido un tanque, pero bueno, es lo que hay, o sea, es mierdoso a más no poder, o sea, un HMG ha sido capaz de perforar el blindaje, no me lo explico, pero bueno, así son las cosas, así es como está hecho el juego, pues así lo tenemos apañado. Así que nada, daros las gracias por estar ahí, daros las gracias por los que os estáis suscribiendo y a los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo y nos ayudáis a traer sobre todo juegos buenos como estos y como aquellos que os estoy trayendo, como el Warfighter, juegos que tengo también en la recámara, que no son pocos, que también tengo por ahí 2 minutos para medianoche también, tengo Nexum, tengo muchísimos juegos todavía por traer y me gustaría enseñaros todo, pero es que es imposible, o sea, hay que ir poquito a poquito porque quiero mostraros todo de todo, entonces poco a poco, para que vayamos disfrutándolo todos. Lo dicho, gracias por estar ahí. También nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, que hacemos directo los fines de semana y también de vez en cuando entre semana ahí para amenizar un poco la semanita y que estemos tope guay, ¿vale? Y evidentemente por aquí por YouTube, ¿vale? Lógicamente. Y nada, pues lo dicho, me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.